Que sucede demasiado rápido. Esto es algo instantáneo. Usualmente debido a un estímulo que es muy potente, como por ejemplo la infección por un virus o la picadura por una abeja. Es algo que sucede demasiado rápido. Sucede tan rápido que casi que no podrían haber ni lesiones histopatológicas ni presencia de células inflamatorias, porque sucede demasiado rápido. En tiempo podría suceder entre 0 y 4 horas. Aquí un ejemplo de un corazón con pericarditis que incluye epicarditis. Recuerden que el corazón tiene 3 capas. De adentro hacia afuera es endocardio, miocardio y epicardio. Endocardio, miocardio y epicardio. Otra cosa es el pericardio, que es una capa de tejido conectivo, es una bolsa pues donde se aloja el corazón. Pero el pericardio no hace parte del corazón. Exacto. Endo, mio, epi. Epi quiere decir que está por fuera. Hay que rodear el corazón. Listo, pero el pericardio pues es una bolsa de tejido conectivo donde se encuentra el corazón. Más no hace parte del corazón. ¿Listo? Entonces aquí un ejemplo de pericarditis que incluye epicarditis hemorrágica multifocal hiperaguda. Recuerden que en los casos hiperagudos podrían ustedes no encontrar cambios morfológicos, lesiones aparentes o células inflamatorias, porque sucede demasiado rápido. Etiología: virus de la influenza aviar H5N5 altamente patógeno. Bien. Sin embargo, algunas características morfológicas se pueden ver en la inflamación peraguda. Hiperemia, esto es algo que vamos a ver en el capítulo de microcirculatorio. Hiperemia significa aumento de glóbulos rojos en el componente arterial. Aumento de glóbulos rojos en el componente arterial. Eso es hiperemia. Hemorragia, ruptura de los vasos sanguíneos, salida de los glóbulos rojos. Y edema, que edema es la acumulación de agua en el intersticio. ¿Aumento de qué? ¿Hiperemia es Sí. aumento de glóbulos rojos en qué? En el componente arterial. Aumento de glóbulos rojos en las arterias. ¿Listo? Recuerden que hay arterias y hay venas. El aumento de glóbulos rojos en las arterias se llama hiperemia. El aumento de glóbulos rojos en las venas se llama congestión. Pero eso lo vamos a ver en microcirculatorio. ¿Congestión? Sí, señor. En los casos de inflamación peraguda, pues hay pocas células inflamatorias, sucede tan rápido que ellas ni siquiera se alcanzan a salir del vaso sanguíneo para entrar al tejido. Se presenta cuando el agente es altamente patógeno y a menudo con pocos signos clínicos. Por ejemplo, casos de muerte súbita o shock hipovolémico, shock séptico, shock endotóxico y esas cosas chéveres de inmunología. Entonces aquí un ejemplo de una lesión que es peraguda. Aquí un ejemplo de un águila calva encontrada muerta con plumas de la parte ventral de las alas arrancadas, chamuscadas y los músculos secos y oscuros. ¿Qué le sucedió a este animal? Que le dieron un balazo. Es el evento injuriante, pues sucedió demasiado rápido. ¿Listo? Es un ejemplo de algo peragudo, demasiado rápido. ¿Las águilas no están prohibidas en la casa? Sí, claro. Baja un poquito más el telón, todo bien. Bien. ¿Más? Sí. Señores, una lesión peraguda podrían verla ustedes sin signos clínicos aparentes, sin cambios morfológicos aparentes y sin células inflamatorias. Aquí en este caso es un corte histológico de la piel del águila que les mostré anteriormente, pero vean ustedes cómo aquí arriba va la epidermis. Sí. ¿Qué le sucedió a la epidermis? Se lesionó. Se Ya no lesionó. está. ¿Listo? Y no está debido al efecto de calor. Ok. ¿Listo? Ya no está. Y acá abajo está la dermis. Sí. También. Recuerden que la epidermis está formada por un epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Listo? Aquí abajo está el ejemplo, miren. Sí. Ahí está la queratina, la epidermis y la dermis. Bien, ahora la inflamación aguda es algo que puede suceder entre un par de horas y algunos días. Hay participación vascular con hiperemia activa y edema, ya les dije qué es. Hay presencia de fibrina en la superficie de los tejidos y las cavidades.
Entonces ustedes aquí pueden ver, aquí pues sacaron todas las vísceras, ¿no? Sí. Aquí tenemos intestinos, aquí está el riñón, Sí. listo, aquí está el pulmón, aquí hay una parte del hígado y aquí el mesenterio, listo. Miren que aquí en la superficie del riñón hay una gran cantidad de fibrina, que es esa acumulación de una membrana de color amarillo o de color blanco y es sugerente de un proceso agudo. Siempre que vean fibrina, por favor le colocan agudo. Desde el punto de vista macro se ve una coloración amarilla o blanca y microscópicamente, ya se las mostré, son hilos o fibras de color eosinófilo por la deposición de la proteína fibrina. ¿Listo? Predominan los neutrófilos y los linfocitos como células inflamatorias. Esas células después van a remover el exudado que es la fibrina y también está acompañada de signos cardinales de la inflamación como rubor, calor, tumor y dolor. Otro ejemplo de inflamación aguda, aquí tienen ustedes un bronquio y saben que es un bronquio porque tiene epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. ¿Listo? Vean ustedes, muchachos, que este que es el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, aquí están los cilios. Sí. En la lámina propia, este es el músculo liso del bronquio. Sí. En la lámina propia, pues mire que hay muchas células inflamatorias acumuladas. Sí. En este caso, células plasmáticas, como esta que estoy señalando acá, y algunos linfocitos cuyo núcleo ocupa todo el citoplasma. Además de células inflamatorias en la luz del bronquio. Este es el lumen por donde transita el aire que pasa por el bronquio y está completamente lleno de células inflamatorias. ¿Listo? En la inflamación aguda, las células inflamatorias que predominan son neutrófilos, linfocitos o células plasmáticas. Okay. Esas son las células de la inflamación aguda. Cada vez que ustedes vean predominancia de cualquiera de ellas, por favor le colocan agudo. Okay. ¿Listo? Y de esa manera se ve. ¿Cuáles son todos? Neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. La inflamación subaguda pues es esa transición entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. Puede suceder entre algunos días y una semana. Predominan las mismas células de la inflamación aguda, que son linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos, cualquiera de ellas puede estar. Hay participación vascular con hemorragia, hiperemia, edema y algo importante es que no hay evidencia de reparación. Reparación es formación de tejido conectivo. Si ustedes ven tejido conectivo, pues eso ya es crónico. ¿Listo? Bien. Aquí un ejemplo de una colitis linfoplasmocítica segmental subaguda. Recuerden que segmental en el tubo es equivalente a focalmente extenso o localmente extenso. Sí. Correcto, que es tubular. En los otros órganos, pues es focalmente extenso o localmente extenso. Profe, el tipo de inflamación puede pasar de una a otra. Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que Digamos que una impulsa? inflamación puede empezar como algo que es agudo, con neutrófilos y linfocitos, y si el agente injuriante persiste en el tiempo porque no se puede eliminar, entonces proliferan las células epitelioides, las células gigantes multinucleadas, más daño en el tejido, producción de tejido conectivo y ya se vuelve crónico. ¿Y qué es lo que impulsa? La persistencia del agente injuriante, la incapacidad de las células inflamatorias para eliminar el agente injuriante. Eso hace que se vuelva crónico. Por eso que cuando uno le dice que tiene gripa, es mejor que se la cuide si no le da una neumonía. Sí, claro que sí. Se vuelve Claro, por supuesto que sí. Okay. ¿Listo? El hecho de no cuidarse usted la gripa, como lo menciona, lo único que hace es favorecer la proliferación de bacterias oportunistas. Entonces su mamá le dice, no se serene porque tiene gripa, póngase un saco, ¿sí o no? Le va a hacer daño el sereno. Ujú. ¿Y qué es el sereno? Un frío. Es una mística de la madre, no sé. ¿No es el frío? ¿Sabe qué es el sereno? El fresquito. ¿No es el frío, profe? Es el frío de la Ay. noche, me imagino. El frío de la Le noche. hace mucho daño. Algo que hace mucho daño a nuestras madres y abuelas les hizo muchísimo daño. Le hace mucho cuando no está
Entonces, si su merced no se cuida y se asolea, se serena, sale sin saco y esas cosas, lo único que hace es favorecer la entrada de corrientes de aire frías al sistema respiratorio y favorece la proliferación de bacterias oportunistas. Entonces, la gripa en ese caso está dada por el virus de la influenza. Entonces, el virus de la influenza entra y destruye todas las células epiteliales. ¿Cuáles? Pues el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado de la tráquea, de los bronquios, el epitelio cilíndrico simple ciliado de los bronquiolos y los neumocitos tipo 1 y tipo 2 de los sacos alveolares. Eso hace el virus de la influenza, dejando predispuesto para que bacterias oportunistas que están allí, como por ejemplo Staphylococcus, Streptococcus, si hablamos de cerdos, Pasteurella montócida, Mycoplasma pneumoniae, puedan proliferar y agravan el cuadro. Y si no se cuida la gripa, le agrava el cuadro. El tuki-tuki. Profe, en debido casi como se llama la consecuencia de la gripa, si yo tengo gripa y me estoy cuidando y el organismo genera ya anticuerpos para combatir y eliminar esa gripa, pero me entra un agente injuriante, ese agente injuriante, puede detenerme esa recuperación o ese anticuerpo. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Impulsaría una neumonía? ¿O sí, claro que sí. continuaría? ¿Sí? Sí, la respuesta es sí. Sí. Sharon. Puede volver a la presencia ¿Y atrás? Otra. ¿Qué es las siglas esas de MOIPPN? Mononuclear y polimorfonuclear. Listo, polimorfonuclear, neutrófilo. Mononuclear, linfocitos y células plasmáticas. Yo mencioné que eran las mismas células de la inflamación aguda. Sí. Son mononucleares y polimorfonucleares. ¿Listo? Bien, en la inflamación subaguda, muchachos, predominan las mismas células de la inflamación aguda. Las mismas. En este caso, ustedes pueden ver los linfocitos, que son células redondeadas cuyo núcleo ocupa todo el citoplasma, de color basófilo, que son las que predominan. Aquí un ejemplo de arteritis linfoplasmocitaria focal subaguda, una enfermedad que se llama arteritis viral equina. Otro ejemplo de inflamación subaguda, a menudo vemos acumulación principalmente de linfocitos en infecciones virales. Siempre, muchachos, siempre los linfocitos son las células especializadas en controlar las infecciones de tipo viral. Siempre. Dentro de los linfocitos hay varias subpoblaciones, como linfocitos T citotóxicos, linfocitos T ayudadores y linfocitos B. Dentro de los T hay T ayudadores y T reguladores. ¿Listo? Hay muchas subpoblaciones. Esas son las células que predominan en la inflamación subaguda. Si usted ve solamente linfocitos, por favor le colocan subagudo. Si ve solamente linfocitos. Y terminamos con la inflamación de tipo crónica. Crónica cuando hay proliferación de células inflamatorias como epitelioides y neutrófilos. ¿Listo? Se me puede subir. Y aquí tenemos que diferenciar algo que es cuando es crónico y cuando es crónico activo. ¿Listo? Indudablemente es crónico, muchachos. No estoy por comprar nada. Indudablemente es crónico cuando la célula que predomina son histiocitos, que son macrófagos bastante grandes o células epitelioides en la inflamación. ¿Listo? Pero resulta que hay un proceso que puede ser crónico activo, histiocitos o células epitelioides. ¿Listo? Que es lo mismo. Ahora, si ustedes ven que hay presencia de células epitelioides, como las que le acabé de dibujar, o células gigantes multinucleadas, que aquí todavía no las hay, y al mismo tiempo hay células de la inflamación aguda, como por ejemplo los neutrófilos son así. Son polimorfonucleares y el núcleo es segmentado. Sí. De esa manera.
Aquí ustedes pueden ver los neutrófilos. Entonces los neutrófilos son estas células cuyo núcleo es segmentado. Lo voy a borrar para que lo vean. ¿Listo? Se llama polimorfo nuclear porque el núcleo tiene varias formas. Por eso se llama polimorfo nuclear. Por ejemplo, miren este de acá. Esto, muchachos, es un proceso crónico activo. Es crónico porque hay células epitelioides que son macrófagos muy grandes que han aumentado su citoplasma, y es activo porque al mismo tiempo hay presencia de células de la inflamación aguda, en este caso neutrófilos. Como es un proceso crónico, puede durar semanas o inclusive años. Por lo general hay algún grado de reparación, que es la formación de tejido conectivo. Bien. En la inflamación crónica, pues es un proceso insidioso de bajo grado subclínico. Subclínico quiere decir que no presenta signos clínicos, pero que la enfermedad está presente. Por ejemplo, en este tipo de enfermedades causadas por micobacterias, esto ya se los había mostrado antes, Mycobacterium avium, subespecie tuberculosis, es una bacteria que afecta el sistema digestivo, en este caso de los rumiantes. Es una bacteria de tipo zoonótica. ¿Listo? Si una persona empieza a palpar vacas y palpa 5 y se le rompe la manga, y con esa misma manga palpa 100 más, entonces él se contamina con la bacteria, Sí. y puede presentar los primeros signos clínicos 5 o 7 años después. Y después dice, oh, ¿y por qué me dio esto? ¿En qué momento? Profe, una pregunta. ¿Signos o ¿Esa síntomas? enfermedad ¿se puede transmitir genéticamente? No, genéticamente no. O sea, eso no le puede pasar al hijo, a la cría. No, no, señor. O sea, es solamente de transmisión horizontal, más no vertical. ¿Listo? Ejemplo, enteritis granulomatosa segmental crónica causada por Mycobacterium avium, subespecie tuberculosis, paratuberculosis, y lo mismo en la tuberculosis, causada por Mycobacterium bovis, o Mycobacterium avium, o Mycobacterium tuberculosis, que es específico de los humanos. En la inflamación crónica, muchachos, las células que predominan, nuevamente, son las células epitelioides, que son macrófagos con un citoplasma más grande. ¿Listo? Y si la célula epitelioide no puede destruir el agente injuriante, pues la unión hace la fuerza y se fusiona con muchas otras células, miren, se fusiona con muchas otras células y forma una célula gigante multinuclear. Esas son las células de la inflamación crónica. Bien. En la inflamación crónica siempre van a haber células mononucleares y acompañado siempre, muchachos, formación de tejido conectivo. Hay fibrosis. Allí hay presencia de fibroblastos, de colágeno, angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos para contribuir al proceso de la reparación. Aquí un ejemplo de dermatitis granulomatosa multifocal crónica, causada por un hongo que se llama Blastomyces. Aquí otro ejemplo de inflamación crónica debido a la migración de larvas. Entonces hay parásitos que migran a través de los órganos. Este es un ejemplo de nefritis granulomatosa focal crónica con larvas de Ascaris intralesionales. Entonces ustedes pueden ver aquí en el centro de la lesión un corte longitudinal de la larva del parásito, que en el recuadro pues se amplía, y esta estructura ovalada alargada es el mismo parásito. Miren que alrededor de él hay una gran formación de tejido conectivo. Esa formación se debe al efecto mecánico del parásito que migra a través del órgano para abrirse paso y alimentarse. ¿Listo? Entonces el efecto es tan grave y tan lesivo
que solamente se repara con tejido conectivo. Alrededor de él, pues una gran cantidad de células inflamatorias, que son todos estos puntos basófilos redondeados, que son las células inflamatorias tratando de destruir ese parásito, pero no puede. En la inflamación crónica, muchachos, hay algo que se llama formación de tejido de granulación. ¿Alguna vez alguien de ustedes en su vida o en bajada se fue de cabeza y se raspó? Se le forma una costra, Sí. luego su merced de mero curioso se levanta la costra. Por favor, no se la coman. ¿Por qué? ¿No toca comérsela? No, es vitamina. No. Listo, por favor, no se la coman. ¿Han visto que debajo de la costra hay un tejido de color blanco con Sí. muchos punticos rojos? Sí. Esos punticos rojos, muchachos, se llama tejido de granulación. Y el tejido de granulación no es más que la formación, miren aquí, de nuevos ¿Se vasos empezó? sanguíneos. Hay muchos vasos sanguíneos. Hay muchos vasos sanguíneos. Resulta, muchachos, que estos vasos sanguíneos se forman con el propósito de llevar nutrientes y factores tróficos al sitio de la lesión. Profe, entonces, ¿por qué es anquioloide? Por una cicatrización excesiva, porque hay mucha producción de tejido conectivo. En reparación lo vamos a ver al final de este capítulo. Entonces, por eso es que cuando uno se quita mucho la costra, esto ya la parte de la piel afectada se repara, pero ya queda blanca, ¿no? De autocoloración, por lo menos las cicatrices. Sí, si su merced se retira la costra, usted lo que hace es profundizar en la herida. Si usted vuelve y causa daño, Sí. nuevamente, si vuelve y la retira, pues vuelve y causa daño. Pues cada vez usted mismo está haciendo un evento injuriante que termina en la producción de tejido En el exceso. en reparación. Ok. Entonces, no toca quitarse la costra. Pues sí que tener toda la piel del mismo color, sí. ¿Qué? Si no, pues van a aparecer manchas blancas como que para que estas cicatrices. Pero es que es inevitable quitarse la costra. Es inevitable Como quitarse la costra, uno quitársela o comérsela. quitársela. Comérsela fácil. ¿Qué más quieres? Comérsela señores, con sal. Entonces, miren, si se la come con sal, ¿no? Limonita. Con salsa de tomate. Señores, ¿de qué manera piensa el cuerpo? En un sitio donde hay una lesión, Ujú. ¿listo? Miren este vaso sanguíneo tan grande. Lindo. En un sitio donde hay una lesión, si se forman nuevos vasos con muchas ramas, es más fácil y más rápido llevar nutrientes a todas partes, en comparación si hubiera un solo vaso sanguíneo aquí por la mitad. Ujú. Ese tejido de granulación tiene ese propósito, de llevar nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, para que los fibroblastos produzcan el tejido conectivo y hagan el evento de reparación. O para que las células epiteliales inmaduras, pues, hagan mitosis y renueven con células del mismo tejido, si fuese un evento de regeneración. Pero por la regeneración depende también Una vez termine la tarea de reparar o de regenerar, todos estos vasos sanguíneos que se habían formado, pues tienen que desaparecer. ¿Listo? Desaparecen. Pero señor. el tiempo de la reparación depende del área. Sí, claro, hay tejidos que cicatrizan más rápido que otros. Depende del evento injuriante, depende de la extensión. Profe, ¿de qué manera desaparece? ¿Qué? Son cada Eso ocasión. pasa por apoptosis. Las células endoteliales se mueren por apoptosis y desaparecen. Los macrófagos residentes remueven los cuerpos apoptóticos. ¿Listo? Profe, de personas que usualmente tienen anemia. ¿Anemia? Anemia o. Sí. ¿Anemia? Ya, por lo ¿Qué menos. es anemia? Pongan las plaquetas en Uy, no. ¿Cómo así que baja? Bajo recuento de glóbulos rojos circulando en sangre. Sí. Eso es anemia, ¿cierto? Pero- Señor, ¿cómo se llama el bajo recuento de plaquetas en sangre? Empieza con T de trombocitopenia. Creo que es trombocito. Trombocitopenia, ¿no? ¿No se llama así? Sí, como que sí. Pablo. No, Es que sí. hace rato actualizaron el entonces como. Bueno, sigamos pues.
Pero bueno, las personas que son de ciertamente edad y tienen una herida y hacen una reparación, ¿por qué se le demoran tanto? Mayor capacidad de plasticidad tiene. Es decir, que las células son más jóvenes y tienen la capacidad de dividirse y de recuperar el tejido. Entre más viejo sea, más mutaciones ha acumulado en su ADN y menos capacidad de mitosis tiene para hacer las células. Sí, pero hay un factor que tiene la gente que no le coagula la sangre. Hemofilia, así se llama la enfermedad. Bueno, señores, en la inflamación crónico-activa, pues hay características habituales de cronicidad. Primero, es decir, células epitelioides, células gigantes multinucleadas y producción de tejido conectivo. Esas son características habituales de cronicidad, con características superpuestas de la inflamación aguda. Además de cualquiera de las que ya mencioné, también hay neutrófilos o linfocitos o células plasmáticas. Eso es algo crónico activo. Generalmente el hospedero ha fallado en contener adecuadamente el agente lesivo. ¿Listo? En tiempo, pues es algo que se demora bastante tiempo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de inflamación crónico-activa. Y aquí, muchachos, está el corazón, ¿cierto? Sí. Aquí está el ápice, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, surco coronario, cavidad de la orejuela, del atrio izquierdo, Sí. y aquí estaría la cavidad de la orejuela, del atrio derecho. ¿No? Alrededor del corazón, Ah, ya lo vi. una bolsa de tejido conectivo que se llama pericardio. Sí. Pericardio. Pericardio. Es que rodea todo el corazón. Está abierto, ¿no? Sí. Pericardio. ¿Listo? Y aquí en el corazón, epicardio. Epicardio, ¿Sí o no? Endocardio, miocardio, epicardio. Y por fuera, sí. El pericardio. el pericardio, que es otro órgano diferente. Sí, ¿Listo? Resulta, muchachos, que en rumiantes se describe una enfermedad que es más común de lo que ustedes creen, que se llama retículo pericarditis traumática. Retículo pericarditis traumática. ¿Y eso qué es? Todos los rumiantes tienen un estómago Sí. con 4 compartimientos: Sí. rumen, retículo, omaso y abomaso, ¿cierto? Sí. El animal consume pasto, lo Ya. lleva al rumen. En el rumen es degradado por bacterias, hongos y protozoarios, ¿cierto? Pero antes de que eso suceda, pues él lo devuelve a la boca, lo remastica para convertirlo en partículas más pequeñas y eso incrementa la superficie de adhesión de los microorganismos Sí. y lo devuelve nuevamente al rumen. ¿Listo? Hay un orificio que se llama el orificio rumino reticular, que del rumen permite que el contenido pase al retículo. Sí. Y el retículo es una redecilla, es un filtro que devuelve las partículas que estén muy grandes para que las remastique nuevamente y las haga más pequeñas y la degrade en los microorganismos, ¿cierto? Y permite el paso hacia adelante de las partículas más pequeñas, hacia el omaso para ser deshidratadas y luego al abomaso, Sí. que es el estómago verdadero. ¿Listo? Si el animal en el proceso de la alimentación se consume un objeto cortopunzante, como por ejemplo una puntilla que tenga varias pulgadas, pues esa puntilla del rumen puede pasar al retículo. Sí. Y en el retículo, muchachos, cuando él se contraiga, Penetra. puede hacer esto. Sí. ¿Listo? Y el objeto penetrante pues atraviesa el músculo liso del retículo y llega hasta el pericardio. Cuando este objeto cortopunzante que atraviesa el retículo chuza el pericardio, literal, Sí. siembra bacterias que provienen del sistema digestivo. Ujú. En el rumen pues hay muchísimos géneros de bacterias y hongos, ¿listo?, que se van impregnados en ese objeto cortopunzante y luego son sembrados en el pericardio. Aquí entonces inicia la proliferación de esas bacterias que al estar tan cerca al corazón pues también pasan allí. O sea, ¿Listo? lo único que puede evitar eso son tener las vacas en buenos pastos. Pues no dejar
No hay No puntillas. dejar grapas, puntillas, tornillos. Pero creo que eso puede ser incluso Pueden una asta, correr. ¿no? Una asta de una rama, ¿no? Sí, puede ser también. ¿Listo? Bien. Señores, un ejemplo de pericarditis. Pericarditis es la inflamación del pericardio. ¿Listo? Con epicarditis, que es la inflamación de la superficie externa del corazón. Fibrinosupurativa. Vean ustedes que tanto en el pericardio como en el epicardio, pues hay una capa de color blanca, Sí, una pseudomembrana de color blanca, correspondiente a fibrina. sí. ¿Listo? Difusa, que quiere decir generalizada. Crónico activo. Nombre de la enfermedad, retículo pericarditis traumática. ¿Listo? Es bastante común en bovinos. En el rumen de los bovinos, es el nombre de la enfermedad, pero en inglés. Ah, En el rumen de los bovinos, muchachos, se encuentran muchas cosas, desde bolsas, manilas, zapatos, Sí. pedazos de alambre de púa, tornillos, puntillas, y eso es lo que comen de todo. ellos se comen lo que sea. Lo que ponen de presente decir las cabras. Estopas también. Las cabras. La diferencia entre un bovino y una cabra, El tamaño, además de eso. eh, No, pero en la cuestión digestiva. no, pues. Porque es que las cabras comen también de todo, latas, de todo. No, Sí. bueno, pues sí, una lata enferma. No, pues Las, Señores, comen. las cabras son mono. Inflamación crónico activa. Es como una rata la cabra. Aquí un ejemplo de pericarditis y Poligástricos o epicarditis monogástricos. fibrinosa difusa crónica severa con aumentante fibrosis. Entonces vean, aquí hay un corte transversal del corazón, aquí está el ventrículo izquierdo, aquí está el septo interventricular y aquí está el ventrículo derecho. Las cavidades. Vean ustedes que en el epicardio hay una formación de un tejido fibroso de color amarillo. Sí. ¿Listo? Producto de una inflamación crónica. Esa sería la pericarditis y epicarditis. ¿Listo? Además que también se puede ver el acúmulo de agua, que es un edema. Acúmulo de agua en el espacio intersticial. También. Es mono. Profe, vuelve a repetir. Sí, es ¿Esos dos científicos que se ven aquí abajo son normales? Arterias coronarias. Ah, ok. Pues está el cine. Bien. Señores, por favor, ténganlo en cuenta siempre. Siempre. Si ustedes encuentran fibrina y o acompañada de neutrófilos, eso es agudo. Siempre la presencia de fibrina y neutrófilos le dice a usted que el cuadro es agudo. ¿Listo? Si ustedes encuentran células epitelioides y gigantes multinucleadas, que son las de la inflamación granulomatosa, bien sea solas o acompañadas de la formación de tejido conectivo, siempre le colocan crónico. ¿Listo? Si ustedes encuentran las características de la inflamación crónica como tejido conectivo, que es fibrosis, cualquiera de las células de la inflamación crónica, y además células de la inflamación aguda como neutrófilos o fibrina, eso es un proceso crónico activo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, por favor. Fácil. Bien. Y vamos a terminar esta presentación con la severidad. La inflamación, muchachos, la inflamación puede ser leve, moderada o severa. ¿Listo? Eso depende del tiempo del avance, ¿no? Depende, no tanto del tiempo del avance, sino que depende del evento injuriante. Sí, de Depende del de impacto, ¿no? qué tanto daño cause el evento injuriante, porque si es algo pequeño, pues llama muy poquitas células inflamatorias, entonces la inflamación es leve. ¿Cuándo la inflamación es leve? Cuando hay poquitas células inflamatorias. Entonces los recuadros muestran un par de células inflamatorias en medio del tejido del corazón, que es el miocardio. ¿Listo? Eso es una inflamación leve, porque tienen pocas células inflamatorias. La inflamación también puede ser moderada. Y si comparan esta imagen con la anterior, ustedes pueden ver que hay más presencia de células inflamatorias. Yo diría que alrededor de entre el 50 al 60% del tejido se encuentra infiltrado por células inflamatorias. Eso ya es moderado. ¿Listo? Y por último,
Severo, pues cuando la presencia de células inflamatorias en cantidad Es muy grande. pues es bastante grande. ¿Listo? ¿Todas fueron miocardio? Todas fueron miocardio. Entonces, miren, ese es el ejercicio de comparación. Es leve cuando hay pocas células inflamatorias en el miocardio, como ejemplo, ¿listo? No importa qué tejido sea. Es moderado Cuando es considerable ese cuando número es de- considerable entre el 50, 40, 60% del tejido. Es moderada la inflamación. Y es severo cuando hay muchísimas células inflamatorias. Por favor, recuerden que cada uno de los ítems es independiente de los demás. Sí. Ustedes pueden tener de distribución generalizado, leve, generalizado, severo. Son independientes todos. Sí. ¿Listo? Y lo mismo la duración. Puede ser agudo, puede ser crónico, no dependiendo de qué tan afectado esté el órgano. Por ejemplo, cuando algo es generalizado, no quiere decir que sea crónico. Ujú. Es crónico porque tiene células epitelioides, gigantes multinucleadas o tejido conectivo. Por eso es crónico, más no porque sea generalizado. ¿Listo? Porque tienden a relacionar ese tipo de cosas. Cada una de ellas es independiente. Bien, vamos a ver otra presentación. Ah, yo ya terminé. Media hora de clase inmensa. ¿No estaban peleando por eso en los paros? Que les enseñaran. Hijo de su madre. ¿Sí o no? Es que- Y prácticas, lo que estamos pidiendo era Prácticas. prácticas. A eso venimos a estudiar. ¿A qué venimos? Que así les puedo preguntar más en persona. Ay. Señores, Se vamos a ver ríen. Se- la segunda parte del Dichoso. capítulo de inflamación. Señores, hay muchas cosas que pueden desencadenar una inflamación en el tejido. Hay muchas cosas. Puede ser la presencia de agentes infecciosos como por ejemplo virus, bacterias, hongos. Puede ser la infestación por un parásito, puede ser un trauma, agentes físicos, químicos, materiales extraños. Cualquiera de ellas puede desencadenar la inflamación en un tejido. Son muchas cosas. La inflamación tiene un propósito en la vida. La inflamación funciona principalmente para eliminar un agente injuriante a través de la movilización de las células inflamatorias desde el componente vascular. Entonces, un tejido de manera normal tiene unos macrófagos que son residentes, pero en el torrente sanguíneo están circulando las células inflamatorias. Si se presenta un evento injuriante en el tejido, las células inflamatorias se movilizan desde el torrente sanguíneo hacia el tejido. ¿Listo? Hacia el tejido para eliminar el agente injuriante. Señora, ¿Qué son las mast células de mast. Ya las vamos a ver. Ah, sí. Las vamos a ver una por una. Células de mast. Acción, turbo. ¿Listo? Yo lo tomé foto. Entonces, la inflamación aguda, muchachos, el primer paso es sacar las células del torrente sanguíneo y mandarlas para el tejido para que eliminen el agente injuriante. Y el segundo propósito de la inflamación es ayudar a reparar el daño. Tanto el agente injuriante causa daño como la respuesta inflamatoria para controlar ese agente injuriante. También causa daño en el tejido. Luego, la inflamación contribuye a los eventos de reparación y regeneración. Ella también ayuda a eso, después de haber eliminado el agente injuriante. Entonces hay una secuencia de eventos. Son 5 pasos muy fáciles que ustedes se van a aprender. El primero se llama vasodilatación. Cómo las células inflamatorias están circulando en el torrente sanguíneo. Por favor, súbete, ¿no? Cómo las células inflamatorias están circulando en el torrente sanguíneo. Entonces hay que desarrollar alguna acción que favorezca la salida de ellas. Por ejemplo, vamos a hacer una célula epitelial, que es más o menos así. Está unida a otra célula epitelial. Eso lo hacen mediante receptores. Aquí hay unas uniones que se llaman uniones GAP, Ujú. que es la unión entre una célula y otra. ¿Listo? Dentro del torrente sanguíneo, entonces están circulando
glóbulos rojos, que son células anucleadas en los mamíferos y nucleadas en las aves, los peces y los reptiles. Glóbulos blancos, que son células inflamatorias que están circulando en el torrente sanguíneo, como por ejemplo los neutrófilos. Plaquetas, que en los mamíferos son el fragmento de una célula muy grande que se llama megacariocitos. En las peces y las aves son células completas que tienen núcleo y hasta pueden fagocitar. ¿Listo? Y muchas proteínas, fibrinógeno, globulina, albúmina, muchas proteínas. ¿Listo? Y el resto, pues agua, circulando dentro del vaso sanguíneo. El primer paso se llama vasodilatación. Resulta que cuando al tejido llega un agente injuriante, causa un daño, y lo primero que sucede se llama vasodilatación. Entonces estas células endoteliales lo que hacen, muchachos, es que se van a contraer y van a incrementar el espacio de las uniones GAP entre una célula y otra. De esta manera es más fácil que una célula inflamatoria pueda salir al tejido, como dice Juan, a destruir el agente injuriante. ¿Listo? Al mismo tiempo, muchachos, como salen células inflamatorias favorecidas por ese aumento del espacio de las uniones GAP, pues también se sale el agua, y se produce edema, y también se salen las proteínas, como por ejemplo el fibrinógeno, y hay deposición de fibrina. Es que no lo acepté bien. ¿Listo? Entonces, eso, muchachos, se llama vasodilatación. Ahora, cuando hay vasodilatación, como este ejemplo que les estoy dibujando acá, hay mayor cantidad de sangre que llega al tejido. Como le llega más sangre, el tejido se pone más rojo y más caliente. Rubor y calor, como signos cardinales de la inflamación. ¿Listo? Se llama hiperemia el aumento de glóbulos rojos que llegan a través de las arterias, y esa hiperemia pues conlleva un enrojecimiento porque llega mayor cantidad de sangre. Este evento de vasodilatación, como se los estoy dibujando acá, está mediado por unas aminas vasoactivas, como son histamina y óxido nítrico. Entonces, la histamina se produce por las células inflamatorias, tiene receptor en la célula endotelial y le da la orden para que ellas se contraigan. Pues una célula endotelial está tapizando el lumen de un vaso sanguíneo, y si le llega histamina, pues ellas se contraen. ¿Listo? Lo mismo con el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es producido por ellas mismas, por las células endoteliales, y hace que ellas mismas pues se contraigan, y así el lumen del vaso es mucho más grande. El segundo evento en la secuencia se llama aumento de la permeabilidad microvascular, donde los líquidos se salen hacia el tejido. Yo ahorita les voy a mostrar otras imágenes. Entonces, si se contraen estas células, el vaso se hace más grande, se incrementa la unión, se aleja una célula de otra, y el agua que está en los vasos sanguíneos se sale al tejido. Y eso hace que el tejido se vea más grande. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de agua y mayor número de células, que son las células inflamatorias. Por eso hay tumor. El siguiente evento se llama flujo de sangre disminuido o éstasis, y esto sucede en el componente venoso, donde se detiene la cantidad de sangre que sale del órgano. ¿Listo? Eso lleva a una concentración de glóbulos rojos, y como hay más glóbulos rojos dentro del tejido, pues se ve de color rojo. ¿Listo? Porque hay más glóbulos rojos. El siguiente evento son los eventos celulares, ya se los voy a mostrar más adelante, y es cómo un glóbulo blanco se sale del vaso para llegar al tejido. Ya se los voy a mostrar más adelante. ¿Listo? Y por último, después de que hemos destruido el agente injuriante, pues hay un daño colateral. El agente injuriante ha destruido el tejido, la respuesta inflamatoria también, y ellas por ende van a ayudar al proceso de reparación. Si es reparación, pues entonces hay producción de tejido conectivo con pérdida de la función, porque todo lo que se reemplace con tejido conectivo, pues el tejido conectivo no puede cumplir ninguna función. Si es el hígado, por ejemplo,
pues los hepatocitos que se reemplazan por tejido conectivo, pues ya Dejan de pierde su funcionar. función. Exacto. ¿Listo? Si el evento es regeneración, pues no habrá pérdida de la función. Por ejemplo, por lo menos en la vasodilatación, usted dice que se sale Yo el tengo contenido cargador de los vasos sanguíneos, ¿no? Recoge el cargador Sí, allá, es mío. Sale totalmente todo el contenido del vaso sanguíneo, ¿no? No, porque si se salen los glóbulos rojos sería Sí, hemorragia. pero voy a poner Ok. el cargador allá. Salen los glóbulos blancos, Es el linfocitos, Zaira que está células cargando. plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos que afuera se convierten en macrófagos para medir la respuesta inflamatoria. Y se escapa el agua y algunas proteínas. Pero las plaquetas y los glóbulos rojos no se pueden salir, porque si no sería hemorragia. Ok, entonces ya dos preguntas ahorita. ¿Qué es lo que contiene el glóbulo rojo dentro de los vasos sanguíneos? ¿Qué es lo que lo mantiene al generar esta vasodilatación? No, él no se sale. Pero, Él no se pero sale porque porque sí, ¿no? el espacio de la unión gap entre una célula endotelial y No es otra lo suficiente grande no para... es lo suficientemente grande para que las células se salgan o se vacíen. El glóbulo blanco se tiene que deformar y eso se llama diapéresis. Sí, ya. Se llama diapéresis. Listo. Profe, y la otra era prácticamente un escape del contenido total de las vasos sanguíneos, esa hemorragia, esa capsulación, que después que dónde va o qué hace, se degrada. Encapsulación. Bueno, como esa tal, encapsulación. lo que usted decía, la célula. Vale, que a eso lo vamos. Entonces, señores, vamos a ver cada uno de la secuencia de eventos. El primero se llama vasodilatación. Esa vasodilatación está mediada por aminas vasoactivas como lo son histamina, óxido nítrico y prostaglandinas. Cualquiera de ellas hace que el lumen del vaso sea más grande. Vasodilatación. Entonces, a la izquierda tenemos unos vasos sanguíneos normales de un tejido que no está inflamado. Miren que hay un equilibrio entre la presión hidrostática dibujada con la flecha de color rojo y la presión coloidosmótica o la presión oscótica dibujada con la flecha de color verde. Esas presiones tienen que estar en equilibrio para que el agua se mantenga dentro del vaso sanguíneo. Cuando llega un evento injuriante, ocurre el fenómeno de vasodilatación, que está mediado por estas aminas vasoactivas. Como hay mayor espacio entre una célula endotelial y otra, es más fácil que las células inflamatorias se salgan al tejido y también la presión hidrostática le gana a la presión oncótica. Por eso, la presión que ejerce el agua sobre la pared del vaso sanguíneo gana y se sale. Se acumula en agua en el intersticio y eso sería un edema. ¿Listo? Todas las respuestas inflamatorias, siempre, muchachos, siempre están acompañadas de edema. Ok. Siempre. Debido a ese evento de vasodilatación. Bien. Vean cómo en el tejido normal, a la izquierda, pues hay algunos macrófagos que son residentes, que son células ocasionales, está el componente arterial y el componente venoso. Pero si llega un evento injuriante, pues hay vasodilatación y se aumenta el número de células en el tejido. Miren que aquí hay unas pocas células, pero si hay vasodilatación, ¿cuántas células hay? Muchas. Y además hay escape de proteínas que está dibujado aquí de esta forma fibrilar. Por eso, muchachos, en la inflamación hay tumor. ¿Listo? Hay tumor. ¿Por qué? Porque hay mayor número de células debido a que se salen las células inflamatorias. 43. Porque hay mayor contenido de agua. No. No, señor. Si hay una presión constante, pues no pasa nada. Hay un incremento en la presión hidrostática que hace que el agua se salga del vaso sanguíneo. Esa agua se acumula en el intersticio y por eso es más grande. Por eso hay tumor. ¿Listo? Bien. La permeabilidad vascular se puede dar por retracción de las células endoteliales. ¿Y qué es eso? Esta es una célula endotelial y esta es otra, y vean que esta célula se contrae.
o se retrae. Cuando ella se retrae, se hace más chica, el vaso sanguíneo se hace más grande, se incrementa el espacio de unión entre una célula endotelial y otra y favorece la salida del agua, la salida de proteínas y la salida de células inflamatorias hacia el tejido. Gracias. Profe, tiene buenos stickers. Sí, claro. 4. Por favor, no me hagan más. ¿Cuántos tiene, profe? ¿Cuántos tiene que conoce? Señores, la filtración de los componentes de la sangre hacia el tejido puede ser prolongada o retardada. ¿Qué quiere decir eso? Que la contracción de las células endoteliales persiste en el tiempo, en la respuesta inflamatoria. Y de esa manera, todo el tiempo se está saliendo el agua, se están saliendo las proteínas y están saliendo más células inflamatorias. Señor. O sea, mientras haya una inflamación, siempre va a haber una salida de Sí, señor. agua. Sí, señor. Entonces, para eso se pone el hielo, ¿cierto? Para evitar que haya una vasodilatación, sino que haya una Vasoconstricción, sí, señor. El hielo tiene dos funciones. El primero es disminuir el metabolismo de las células. Y eso también aplica para el ejemplo de que no se cuida la gripa y el sereno le hace daño. Entonces, cuando su merced entra a corrientes de aire frío, usted disminuye el metabolismo de las células del sistema inmunológico. Entonces favorece la proliferación de bacterias y su respuesta es menos eficiente. ¿Listo? Por eso, cuando entra una bacteria al cuerpo, el cuerpo en respuesta incrementa la temperatura. Eso se llama Pone fiebre. fiebre. Dice, tiene una infección porque tiene fiebre. Sí. Entonces el cuerpo, de manera natural, incrementa la temperatura con el propósito de incrementar el metabolismo de las células y favorecer su desplazamiento y su respuesta contra un patógeno. Si se enfría, entonces se baja el metabolismo de las células. Entonces es menos la respuesta inflamatoria. Por eso, si su merced se va de cabeza y se hace un chichón, le ponen hielo para que le baje la inflamación, porque disminuye el metabolismo de las células. Y el frío pues también puede hacer vasoconstricción, que es reducir el lumen del vaso sanguíneo. ¿Señor? Pues depende. porque hasta cierto No, depende de punto, muchas cosas. tiene una infección y hay una inflamación, ¿no? Pero la inflamación va a eliminar la infección. Y usted Depende del tejido. no está atacando su tejido. Depende del tejido. No es lo mismo una inflamación en la piel a una inflamación en el pulmón o una inflamación en el cerebro. Pues lo mata de una vez. ¿Sí? Entonces depende de muchas cosas, del agente injuriante, del tejido, de la severidad, depende de muchas cosas. ¿Listo? Bien. Algunas lesiones leves causan filtración vascular, comienza con un retraso de 2 a 12 horas, pero tiene una duración de varias horas o días. ¿Listo? Eso en filtración prolongada o retardada. Las células endoteliales hacen reorganización del citoesqueleto. Recuerden que el citoesqueleto está formado por una proteína que se llama tubulina. Esa tubulina se puede reorganizar y de esa manera una célula, digamos que está expandida, pues se puede contraer porque reorganiza el citoesqueleto y así se incrementa la unión de los espacios de las uniones gamma. La permeabilidad vascular se puede incrementar por lesión endotelial directa y en este caso el evento injuriante destruye o daña la célula endotelial. Como se daña la célula endotelial, pues fácilmente se puede salir el agua, las proteínas y las células inflamatorias. ¿Qué es lo que había que eran las bolitas que habían en la célula? ¿Cuáles bolitas? ¿Estas? No, estos son componentes de una célula normal. Aquí el daño endotelial es directamente sobre la célula y de esa manera se salen los líquidos. Ya vamos a terminar esto, o sea, 2 diapositivas más y terminamos. Señores, la permeabilidad vascular se puede incrementar por daño directo de las células inflamatorias. Es un neutrófilo, se puede degranular, destruir la célula endotelial. ¿Listo? Y de esa manera pues se salen los componentes de la sangre. ¿Qué generaría pus? Y ahí el pus. Profe, dame un momento, por favor. La pus en la sangre. Señor. Pus en sangre. Sí, señor, claro. ¿Y cómo se manifiesta? Listo, esta es la penúltima transitosis incrementada
Y recuerden que la transitosis pues es el paso de agua Sí. a través de una célula. ¿Listo? Entonces la misma célula endotelial puede pasar agua del componente vascular hacia la matriz extracelular. Y terminamos con esta diapositiva con salida desde los nuevos capilares. En la formación de capilares, en la formación de nuevos vasos sanguíneos, que se llama tejido de granulación, esos vasos sanguíneos se forman por diferenciación, por división de las células endoteliales. Entonces una célula endotelial se divide y produce otra célula endotelial. Luego ella se divide y produce otra célula endotelial. Luego ella se divide y otra célula endotelial. Y así formamos un vaso sanguíneo. En ese proceso de la división, donde una célula endotelial hace mitosis, pues deja unos espacios grandes entre una célula y otra. Y por ahí, muchachos, sale el agua, las proteínas y las células inflamatorias. Entonces, profe, la frecuencia de encontrarse edemas es común. En inflamación, sí, señor. No, digamos, pero fuera de inflamación, No. ¿no? Enfermedades hepáticas, enfermedades renales. Ok. Pero en inflamación, sí, siempre. Sí, siempre. ¿Listo? Por eso inflamación y el tejido se hace más grande. Entonces está jugando fútbol, se golpea una rodilla Sí. y al poquito tiempo ya la tiene. Bueno, depende, ¿no? Si sigue jugando, es que por lo menos el calor, ¿no? El calor y adrenalina, por lo menos la adrenalina con Vasoconstricción. Bueno, señores, muchísimas gracias. Que tengan una buena semana. Profe. Por favor, estudien mucho. ¿El parcial desde qué tema comienza? Dijimos que iba a ser acumulativo. No. Paula, dijimos, ¿no quedó en el syllabus? No. ¿Yo por qué tan generoso con ustedes? Es que porque